Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre fracciones, repasando algunos conceptos también de primer año. Bien, entonces vamos a ampliar la definición de qué es una fracción. Una fracción es la expresión del cociente entre dos números a y b enteros, ¿sí? Por eso decimos que ampliamos la definición. Antes lo hacíamos con naturales, ahora con enteros, donde b tiene que ser distinto de 0. Y esta es la expresión a sobre b. El número a es numerador, indica la cantidad de partes que considero del entero, y el número b es el denominador, que indica en cuántas partes se divide dicho entero. ¿Y la regla de los signos qué pasa? Bueno, se va a seguir cumpliendo tal y como la veníamos trabajando, ya que la fracción es un cociente. Por lo tanto, sabemos que cualquiera de estas combinaciones se va a seguir cumpliendo. Recuerden que cuando los signos son iguales el resultado es positivo, cuando los signos son diferentes el resultado será negativo. En una fracción entonces, por ejemplo, si el numerador es negativo y el denominador es positivo, toda la fracción va a ser negativa, y viceversa si el numerador fuera positivo y el denominador negativo. ¿Qué ocurre cuando los dos números son negativos? Bueno, la fracción va a ser positiva. Representación gráfica de las fracciones. Lo que hay que tener en cuenta para representar una fracción es que el entero que se vaya a utilizar esté dividido en partes iguales. Algunos ejemplos, como ven ahí, cuando trabajamos con círculos tenemos que tener en cuenta el ángulo central. Cuando trabajamos con rectángulos, que los cuadraditos en los que dividimos o los rectángulos sean de la misma medida. Y el ángulo central se cumple, lo dije, para los círculos, también para los polígonos. Vamos a clasificar las fracciones en dos grandes grupos. Las fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador y el resultado es un decimal menor a 1, y las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador y el resultado es un número decimal mayor a 1. Fracción impropia o número mixto. Bueno, nosotros en primaria y en parte de primer año trabajamos un poco con el número mixto, es decir, combinando un número entero o natural y una fracción. Nosotros ahora en segundo año ya no utilizamos tanto el número mixto, pero no está de más repasarlo, que se utiliza cuando tenemos fracciones impropias, ¿no? Entonces, al ser un número mayor que 1, utilizamos la cantidad de enteros que sean necesarios y el resto lo representamos como una fracción propia. Por ejemplo, ahí tenemos 11 octavos, es una fracción impropia, me implica utilizar más de un entero dividido en 8 partes, porque yo necesito 11. Entonces tomo un segundo entero y pinto las 3 partes que me faltan. Entonces la fracción impropia sería 11 octavos y el número mixto sería un entero y 3 octavos. Fracciones equivalentes son aquellas que representan el mismo cociente que una fracción determinada, pero utilizando múltiplos, es decir, amplificando, o divisores de la misma fracción, lo que sería simplificando. Por ejemplo, la fracción 1/2 es igual a la fracción 2/4 y esta es igual también a la fracción 8/16. Si miran la representación gráfica, en 1/2 tengo un entero dividido en dos partes, de las cuales tomo una. En el segundo ejemplo, 2/4, tengo un entero dividido en 4 partes, de las cuales tomo 2, y se pinta la misma proporción que la anterior. Y para 8/16 tengo un entero dividido en 16 partes, de las cuales tomo 8, es decir, la mitad. Todas esas son fracciones equivalentes. Desde 1/2 hacia adelante estaría amplificando y desde 8/16 hacia atrás estaría simplificando. Entonces, el concepto de amplificar y simplificar es eso mismo. Amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, como vemos en el ejemplo, y simplificar es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Cuando ya no puede dividirse más, lo llamamos fracción irreducible y ahí tenemos un ejemplo. Y esto es todo por hoy.
Les dejo enlazados algunos videos que les pueden ser de utilidad, donde empezaremos a ver operaciones con fracciones, empezando por suma y resta. Que tengan una buena semana, nos estaremos viendo pronto y ya saben que para seguir el canal tienen que tocar la campanita y enterarse de los nuevos videos que voy a ir subiendo para no perderse nada. Un beso grande y hasta luego.